a grabar. Bueno, entonces empezamos con Lucas en su texto y en su contexto. El Evangelio, según Lucas, no fue tan copiado y comentado en la iglesia antigua como el de Mateo, que ya eso ya lo habíamos visto cuando vimos Mateo, ¿cierto? Pero tuvo mucho influjo en la vida litúrgica. Desde los inicios de la iglesia, desde el siglo segundo, el Evangelio de Lucas tuvo mucha importancia en la vida litúrgica de la iglesia. Es por eso que de ahí, justo del Evangelio de Lucas, se sacan muchas fiestas de la iglesia, ¿cierto? Porque aparecen muchos relatos sobre la vida de Jesús, sobre todo de la infancia, que no aparecen en otros sitios, ¿sí? En otros evangelios. Entonces, por ejemplo, que la fiesta de la Anunciación, ¿de dónde se saca? Del Evangelio de Lucas, ¿no? Que la Asunción, eh, que la fiesta de la visita o el misterio o la fiesta de Santa Isabel, pues de dónde aprendemos que es Santa Isabel, pues que es la prima de María. Bueno, se sacan muchas fiestas que la Navidad, que el nacimiento de Jesús, ¿no? Que la presentación de Jesús en el templo. Todas esas fiestas se sacan pues del Evangelio de Lucas. Refleja una situación vital diferente a la de Marcos y Mateo. Esto ya no nos suena nuevo porque ya sabemos que la situación de cada evangelio es distinta, porque el contexto es distinto, porque los destinatarios son distintos. Y también tiene un testimonio valioso acerca del cristianismo de los orígenes. Literariamente hay mucha belleza en su estilo y Lucas tiene el mérito de recoger importantes tradiciones que no se encuentran en los otros evangelios, sobre todo los de la infancia, los relatos de la infancia. En cuanto a la teología, da un aporte original por su visión de la historia y su comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia en el contexto de la tradición paulina durante la segunda generación cristiana, ¿sí? Entonces, da una visión muy original de esa comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia. ¿Y cuál es el contexto? Cristianos de la segunda generación, es decir, cristianos que no habían visto ni oído a Jesús, sino que eran cristianos que ya recibieron esa tradición oral de otras personas que sí los habían visto, que sí lo habían visto, lo habían oído, ¿no? Que reciben esa tradición también desde que los apóstoles le transmiten a otros y ellos la reciben. Tiene un rasgo y es la vinculación con los hechos de los apóstoles, porque aunque son de géneros literarios diferentes, ambos escritos son por la misma persona y dedicados al mismo autor. Entonces, en realidad, Lucas y Hechos son una sola obra. De hecho, se habla de la obra lucana, pero como el género literario es distinto, es como si Lucas hubiese hecho dos tomos en su libro, ¿sí? El tomo 1 es sobre la vida de Jesús y el tomo 2 es sobre la vida de la iglesia y el protagonismo del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Son de la misma persona, eso sí está súper comprobado, que los escribió el mismo autor y que son dedicados al mismo autor porque se menciona el autor en los dos, que es Teófilo, ¿cierto? Mi estimado Teófilo, dice en el prólogo. Que a propósito del prólogo les voy a hacer leer el prólogo. Alguien que me haga el favor de leer el prólogo de Lucas, que es Lucas 1:1-4, porque son 4 versículos, pero nos dicen más o menos lo que estamos aprendiendo ahora. ¿Quién me hace ese favor? Dice, muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros. Según nos lo transmitieron quienes desde el comienzo
fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Muchas gracias. Bueno, como ustedes ya son súper expertas en los evangelios, cuéntenme qué detalles nos da este prólogo de lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Porque este prólogo nos arroja muchas cosas importantes de las que hemos visto, ¿sí? Nos dice muchas cosas como de esta parte histórica de los evangelios. ¿Qué nos dice ahí? A ver, cada una me va a decir algo que le diga de lo que ya hemos visto con otros evangelistas, no tanto de quiénes eran Marcos, Mateo, Lucas, sino que hemos visto cosas repetidamente, además se las he repetido varias veces sobre los evangelios. Y este prólogo de Lucas nos lo ratifica. ¿Quién me dice? Desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, o sea, basados en lo en lo que veían. Desde ahí se empezaron la historia, solamente lo que veían, entonces lo fueron multiplicando así. Más adelante fue que empezaron a escribir, pero basados Ah, en esos muy testimonios visuales. Muy bien, Dora, muchas gracias. Eso es, que hemos repetido muchas veces que no es que mientras Jesús estaba actuando, había alguien detrás escribiendo, ¿cierto? Una geógrafa, sino que mire que esto nos corrobora lo que hemos dicho, puesto que ahí nos da más detalles, pero ya le voy a preguntar a cada una. Dice, que se han verificado entre nosotros tal como nos lo han transmitido. Ahí ya nos está diciendo que Lucas no conoció a Jesús, ¿cierto? Sino que lo que escribe, o sea, Lucas el autor, ¿no? Porque ya vamos a ver cuál es el autor implícito y explícito. Pero el autor de este evangelio no lo conoció, dice tal cual nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, ¿cierto? Muchas gracias. ¿Qué otro elemento aparece ahí que ya hemos mencionado en repetidas ocasiones sobre los evangelios? Hermanita, pues hasta donde yo vi y que he estado leyendo también, el ser ministro de la palabra. O sea, eso va también encadenado a proclamar la palabra de Jesús por donde uno vaya, ¿cierto? Y el seguir conociendo más de esa palabra. Pues hasta ahora, no sé, pues no sé si estoy bien, no sé si estoy mal, pero eso me ha dado mucho a entender, el ser ministro de la palabra de Dios. Muy bien, queda el objetivo de que quedara por escrito el evangelio era transmitir la palabra, ¿cierto? Transmitir la palabra de Jesús. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué les dice a ustedes la frase? Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. ¿Qué les dice esa frase? ¿Nadie? ¿Qué les dice esa frase? Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Pues yo lo veo como desde el punto de la revelación de Dios, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más de lo que ya hemos visto? ¿Qué quiere decir que Lucas mencione a otros que ya habían intentado narrar ordenadamente las cosas? ¿Qué dice? ¿Qué nos dice? ¿Que ya existían qué? ¿Ya existían otros evangelios? Claro, ya existían Marcos ya hemos dicho, ¿no? Que Marcos y Mateo. Y además dice ordenadamente, no puede hablar de la fuente Q, que eran los dichos y hechos de Jesús y que dijimos que habían por ahí algunos escritos pequeñitos, porque esos eran como desordenados y poco formales. Pero él dice ordenadamente, dice puesto que muchos, y aquí viene otra cosa, ese muchos
es que hemos hablado de un autor del Evangelio, ¿cierto? De los evangelios, de cada evangelio. Pero también no es solo, yo les dije en alguna oportunidad que no fue solo autor, ese autor también, hay una comunidad detrás de ese autor, ¿cierto? Hay una comunidad que da testimonio de la tradición oral. Entonces, mire que dice, puesto que muchos, o sea, muchos antes de Lucas, ya habían intentado narrar ordenadamente, ya habían hecho narraciones sobre las cosas que se han verificado entre nosotros. Y eso que se han verificado, es decir, que es la verdad, ¿no? Que se había manifestado la verdad. Tal como nos lo han transmitido, ahí está la tradición oral que hemos dicho. Los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre y Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Eso de decir que dice el autor, haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, ¿qué nos dice? Que este evangelio se escribió de la noche a la mañana, ya, se le ocurrió al autor escribirlo y en media hora lo escribió, ¿o qué quiere decir eso? Que ha habido previamente una investigación muy ordenada. Ujú. Exacto, un proceso, ¿cierto? Un proceso en el que él recogió diferentes fuentes, tenía Mateo, tenía Marcos, recogió fuentes orales, investigó y vamos a ver cómo hizo esa investigación. Y aquí el autor de este evangelio nos da la idea de cómo fueron escritos los otros también, ¿cierto? De que no fue una cosa así que de la noche a la mañana, no, sino que fue una investigación ardua y un proceso lento también, ese proceso de escribir los evangelios. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a intentar responder a estas preguntas. Hermana, Sí. una pregunta. ¿Quién es Teófilo? Teófilo era un discípulo, uno de los discípulos, al parecer, pues del autor, ¿cierto? Pero no se le menciona en mayores lugares. Sí, era uno de los que seguían a Jesús en esa comunidad, un discípulo del autor, ¿sí? Ujú. Por eso él se lo escribe como para él, pero al parecer Teófilo podría ser un líder de alguna comunidad, ¿no? De la comunidad. Es como cuando, por ejemplo, Pablo le escribe a Timoteo, a Tito, a Filemón, ¿sí? Como pareciera que el Evangelio iba a ser como una carta personal para que él se la transmitiera a otros, ¿sí? Pero en realidad en Teófilo estaba toda una comunidad. O sea que este evangelio más o menos es escrito sobre los años que 150, por decirlo así, después de Cristo, más o menos. No, no. Antes. Antes, ya lo vamos a ver, sí, Ah, ok, listo, hermano. antes, Gracias. sí. Entonces, mire, vamos a responder justo esas preguntas. ¿Quién escribe el Evangelio? ¿Qué escribe? ¿Cómo lo escribe? ¿Para qué lo escribe? ¿Y dónde y cuándo lo escribe? Es justo lo que estás preguntando. Entonces, ¿quién? Ya hemos había hablado varias veces de un autor explícito y un autor implícito, ¿cierto? Entonces, el explícito, desde la tradición, el siglo II se conoce como Lucas. Se relaciona con un médico amado en Colosenses 4:14. ¿Quién me hace el favor de buscar Colosenses 4:14? Y lo lee, por favor. Y otra persona que vaya buscando Filipenses 24, no, segunda de Timoteo 4:11. Ya busco yo Filipenses. ¿Quién tiene ya? Colosenses 4:14. Aquí está. Ujú. Dice, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en él. Colosenses 4:14, ¿es eso? Ay, perdón, no, este es de San Luis. Perdón. Colosenses 4:14. Hermana, yo ya lo tengo. Bueno, Dale. listo, sí, dale. Los saludan Lucas, el médico querido y demás. Ajá, eso. Entonces es una carta de Pablo
a los colosenses donde se menciona Lucas. En Filipenses 2:4, perdón, 2:4, ahí me faltó la coma, nos dice, y sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Ay, no. A ver si es este. Creo que no, no es esa. Filipenses. A ver, es que me faltó ahí ¿un qué? Una coma y no sé. Bueno, la siguiente, mientras lo busco Yo aquí. la tengo, la Timoteo, Segunda de Timoteo Timoteo 4:11. 4:11. Sí. Dice, el único que está conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo, pues, me es muy útil para el ministerio. Ajá. Vea cómo se menciona a Lucas como un colaborador de Pablo, ¿cierto? Sí, Y ahí señora. se menciona al Marcos, que también habíamos dicho que también era colaborador de Pablo, ¿sí? El Marcos, Sí, Juan Marcos, sí. Marcos dice, tráele conmigo, pues me es muy útil para el ministerio. Ajá, exacto, ahí es. Y el nombre de Lucas aparece en el prólogo de Lucas y de Hechos. Él mismo se menciona como testigo y catequista, como testigo. El autor implícito, que ya dijimos que no puede ser Lucas ese del que se está hablando, eso es según la tradición, ¿no? Pero pues las hipótesis hoy en día no dicen que sea ese Lucas, porque el Evangelio fue escrito posterior a las cartas de Pablo, cuando ya seguramente este Lucas no existía. Pero lo que hemos dicho, la tradición lo asocia a Lucas porque el autor implícito tiene características de Lucas, el colaborador de Pablo, ¿no? Entonces dice, buen conocimiento del griego. Era una persona muy culta, conocía muy bien el griego. El griego que utiliza el Evangelio de Lucas con el de Juan es muy culto, es de los griegos mejores escritos, ¿sí? Posiblemente su lengua paterna. ¿Por qué? Porque era no judío, sino con raíces de la cultura greco-helenística, es decir, griego del Mediterráneo, de Antioquía, más o menos. Pues al ser el griego su lengua paterna, por eso lo manejaba tan bien. Y además un griego muy culto, por lo que se supone que el autor era también una persona muy culta. Vamos a seguir respondiendo a las preguntas. ¿Qué? Aquí viene algo interesante. Escribe un relato de carácter biográfico antiguo que tiene como estas partes. Está la invetio, que significa los testigos o las fuentes que utilizó, ¿sí? Entonces utilizó testigos orales, oculares, ¿sí? Que transmitieron, es decir, la tradición oral. Utilizó a Marcos y también utilizó la fuente Q, que dijimos que son los dichos y hechos de Jesús. La dispositio, que era disponer de forma ordenada la información. Esto nos lo dice en el prólogo, ¿cierto? Esto no, o sea, leemos el prólogo y eso es lo que nos está diciendo. Y la elucutio, que era formular con las sentencias y palabras más adecuadas, hacer como una formulación. ¿Cómo? Entonces utiliza como material propio. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el material propio son aquellos relatos del Evangelio que no están en otros evangelios? Entonces, dentro del material propio de Lucas está algunos milagros, varios apotegmas. Dijimos que los apotegmas son un género literario que son máximas o sentencias, ¿cierto? Y también numerosos dichos de Jesús que no están en otros evangelios. Y los agrupa en 3 bloques: el relato de la infancia, las parábolas y el relato de la pasión. Bueno, el comienzo, Lucas nos está narrando a través de su evangelio, y esto es un poquito de la teología, por eso les digo que ¿para qué hace su evangelio? Porque nos está narrando el comienzo de la fe pascual, es decir, la experiencia de un Jesús resucitado en la comunidad, y nos centra en la historia de la salvación
y el papel que la comunidad cristiana juega en sus planes, en esos planes de Dios. Se busca reafirmar que están en el buen camino, es decir, que esa comunidad, que la comunidad está en el buen camino, un camino que los conduce a la salvación, por lo cual marca muy bien la ruta y muestra a un Jesús que va haciendo camino de manera dinámica en la vida del creyente y de la comunidad. A Lucas le interesa reconstruir ese camino para que el creyente pueda hacer ese camino como una realización plena de su fe. Reconstruir todo desde el principio. El descubrimiento de la identidad de Jesús es su intención primera. ¿Por qué habla tanto del camino? ¿Se acuerdan que yo les dije que el escenario de predicación, de encuentro, de experiencia del discípulo con Jesús en Marcos es sobre todo y mayoritariamente en las casas, en las oikías, y en Lucas es en el camino, ¿sí? Es en el camino, es en el hodos, se dice en griego. Entonces, por eso habla del camino. El camino, es decir, el proceso de fe es un camino. ¿Cuándo y dónde se escribió? Aquí está la pregunta. Se escribió después del año 70, fecha de la ruina de Jerusalén, aproximadamente en el año 80 después de Cristo. El autor conoce y maneja los evangelios de Marcos y Mateo, cuya escritura se sitúa en los años 60 después de Cristo. Sobre todo, Marcos se sitúa en los 60 después de Cristo y Mateo en los 70. El lugar de donde surgió la obra no es claro, aunque se cree que no fue escrito en Palestina porque tiene muchas inexactitudes geográficas, a diferencia del buen conocimiento del Mediterráneo, por lo que se puede pensar que surgió en un contexto helenístico. Cuando uno lee Lucas detenidamente, se da cuenta que es inexacto a la hora de mencionar lugares geográficos. Por eso uno puede intuir, o sea, decir, la geografía, los lugares para Lucas no son tan exactos porque para él tienen un significado teológico, ¿sí? Pero son inexactos porque Lucas no conocía Palestina, posiblemente. Ni había vivido en Palestina ni conocía Palestina. Entonces sí hay inexactitudes, sobre todo en kilómetros, por ejemplo, los kilómetros que distan desde Jerusalén hasta Emaús, en ciertas cosas, ¿no? Pero en cambio, en el Evangelio sí se nota un buen conocimiento de toda la zona del Mediterráneo y por eso esto hace pensar que pues el autor vivía más en un contexto helenístico. Al Evangelio le interesa animar procesos de fe discipular, es decir, hemos dicho que los evangelios muestran la identidad de Jesús y la identidad del discípulo, ¿no? Entonces le interesa animar este proceso de fe del discípulo, pastorear, hacer un camino de acompañamiento de la fe del discípulo. Así como Jesús hizo un proceso, que eso es lo que significa el camino en el Evangelio de Lucas, nosotros hacemos un camino hoy con Él. El camino de Jesús se reconstruye hoy en nuestras comunidades. Quiero reconstruir el camino de Jesús, no la vida, sino su camino, ¿sí? Su camino, quiero reconstruir su camino en mí. Eso nos quiere mostrar el Evangelio. Y reconstruir ese camino para que el discípulo pueda hacer ese camino. No es una transposición del camino, es una realización plena. Reconstruir todo desde el principio. Cuando Jesús entra en tu vida, cambia tu comienzo. Eso es más o menos como la intencionalidad, ¿no? La parte teológica. Caminar con Jesús requiere ponerle atención a la experiencia fundante. ¿Qué es la experiencia fundante? La experiencia fundante es ese momento clave o esos momentos claves de mi fe en donde sentí esa experiencia de encuentro con Jesús plena, ¿sí? Y eso es lo que quiere el Evangelio, caminar con Jesús. Nos muestra que caminar con Jesús requiere ponerle atención a nuestra experiencia fundante. Donde Lucas al narrar más se detiene es en el principio de cada cosa. Lo que viene a veces lo cuenta, a veces no. Y cuando cuenta lo que viene, lo cuenta muy rápido. Por ejemplo, narra la infancia de Jesús en 4 capítulos.
le dedica 4 capítulos a la infancia de Jesús. Se detiene en el principio, en el bautismo, en las tentaciones, lo estira más que otros evangelios el principio, los orígenes de Jesús. Y también le gasta 53 versículos a la experiencia pascual, ¿sí? Que es el inicio de la iglesia. Entonces, a Lucas le interesan mucho los orígenes, por eso desde el prólogo está diciendo que quiere transmitir lo que les han transmitido desde los orígenes, ¿sí? Lo que se transmitió desde los orígenes. Le gasta mucha tinta al comienzo de Jesús y también al comienzo de la iglesia, el principio en el Espíritu Santo. Miren, estos son aspectos importantísimos en la teología de Lucas. El camino. Se menciona mucho el camino de Jesús de Galilea a Jerusalén. Recordemos que en Nazaret, que es donde vivía Jesús, María y José, queda en la provincia de Galilea, ¿sí? Y se habla de un camino que Jesús hace, de varios momentos en que Jesús va de Galilea a Jerusalén. Y para el autor, el camino es el lugar de la experiencia fundante del discipulado. Lo que pasa es que la comunidad de Lucas había recibido ya la palabra y había caminado ya en esa experiencia fundante, en ese encuentro con Jesús. Pero le pasaba lo que le pasa a muchas comunidades, que después de un tiempo se entibia, cae en la rutina y pierde como ese vigor de entrega y también de espíritu misionero. Entonces, ¿qué muestra Lucas? Un Jesús que sale al encuentro en el camino, ¿sí? Y por eso muestra como lugar de la experiencia de encuentro con Jesús el camino, como diciéndole también a la comunidad, proyéctense misioneramente como Jesús. La iglesia no está, los discípulos de Jesús no están para estar encerrados, porque también la comunidad se había centrado más en la iglesia local y ya se le había olvidado como esa proyección misionera, ¿no? Algo parecido a lo que sucede hoy, que se puede esperar que la gente llegue a buscar la Eucaristía y resulta que ahora eso no está pasando. Hay que salir, ¿cierto? A buscar, a evangelizar. Algo así estaba pasando. El templo se muestra como centro de la fe hebrea, pero aquí cuando se hace el Evangelio de Lucas ya se había destruido el templo, pero por eso se le da como esa importancia al templo porque muestra el templo en las épocas de Jesús, ¿no? Cómo eran las tradiciones, cómo eran las costumbres, que la presentación de Jesús en el templo, que Jesús en medio de los doctores del templo, bueno, muestra un poco cómo funcionaba el culto de los judíos antes de la destrucción del templo. Y también ya hemos dicho que la geografía es muy importante para Lucas, no tanto para ser exacto, sino que le da mucha importancia a los lugares en donde se desenvuelve Jesús. El escenario por excelencia es Jerusalén. 10 capítulos hablan de su viaje a Jerusalén. Quiere mostrar que Jesús está dispuesto a ir aún sabiendo las consecuencias, porque ¿qué pasa en Jerusalén? Ir a Jerusalén era ya el lugar donde él tenía que entregar la vida, ¿sí? Entonces, cada vez que Lucas habla de Jerusalén, está diciendo, miren, Jesús no le tuvo miedo a cumplir su misión, estuvo dispuesto a ir a Jerusalén aún sabiendo las consecuencias. Jerusalén, por tanto, es la meta de Jesús como punto de llegada de su peregrinaje y finalización de su obra. La geografía cuenta un camino. En el centro de esa geografía está Jerusalén. El Evangelio apenas se acaba el proemio, que es lo que fue lo que acabamos de leer, ese de Lucas 1:1-4, empieza ya en Jerusalén, en el templo, ¿cierto? Que no, si ustedes miran, tienen su Evangelio ahí, vayan siguiéndolo conmigo y eso les ayuda a retener más todo lo que les estoy diciendo. Entonces, miren, está Lucas 1:1-4, que es el proemio o el prólogo, proemio, y empieza enseguida, del 5 en adelante, en el templo. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y al final del Evangelio, si uno se va allá a 24:53, entonces también igual termina en el templo, ¿sí? Entonces vamos a leer, les voy a leer 53, aunque ustedes síganlo allá. El último versículo que dice, y estaban siempre en el templo alabando a Dios.
¿sí? Prácticamente inicia en el templo y finaliza en el templo. Entonces, empieza en el templo con Zacarías y termina en el templo con un acto de culto. Al principio el culto es a Yahvé, ¿cierto? Porque ahí nos nombra que estaba Zacarías en el templo, que estaba haciendo, bueno, acá dice, estaba oficiando delante de Yahvé, en el grupo de su turno, que le tocó el servicio sacerdotal, se hacía culto a Yahvé. Y al final se le hace culto, se le da culto es a Jesús, que está al mismo nivel de Yahvé ahora. Lucas tiene una teología trinitaria de la Santísima Trinidad, pero los primeros cristianos se plantearon un problema, porque ser hebreo, bueno, significaba confesar la fe en un único Dios. El judaísmo no, el judaísmo es monoteísta, ya sabemos, ¿no? Entonces, después tener que reconocer que Dios son tres personas, para ellos era complicado, ¿no? Por eso tiene una teología trinitaria. Se venera a Jesús en el mismo nivel que Yahvé y en el templo. Esto era inconcebible para un judío, es tocar un tema de doctrina fuerte, era como una herejía. Y Lucas quiere responder cómo es que Jesús y Yahvé están al mismo nivel de divinidad. El uno no es el otro y sin embargo los dos comparten la misma divinidad, son un solo Dios. Otro aspecto importante en el Evangelio de Lucas es el tiempo. Ese camino es un proceso temporal en tres tiempos: el tiempo de Israel, el tiempo de Jesús y de la Iglesia con la fuerza del Espíritu Santo. Ayudar a conectar con